Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que escuchen o vean este video. Yo soy Miroslava Montserrat Contreras García, soy del grupo 2006 de la Facultad de Odontología de la UNAM. Este es mi video presentando el primer unidad, que es acerca del dolor. Para comenzar a hablar de este tema del dolor, lo primero que vamos a mencionar es la algología. La algología proviene del griego algos, que significa dolor, y también del latín. Y bueno, la algología es una de las ramas de la medicina que se encarga de estudiar acerca del dolor y todo lo proveniente del dolor. Bueno, ya que hablamos que la algología es la ciencia que estudia el dolor, ahora mencionaremos qué es el dolor. El dolor es un mecanismo que tenemos en el cuerpo para defendernos y que este mismo nos alarme para poder proteger la parte del cuerpo que nos hemos golpeado, nos han golpeado o ha sufrido algún daño. Y junto con el dolor podemos sentir una experiencia un poco tal vez desagradable, ya sea sensorial, que quiere decir que lo estemos sintiendo, o emocionalmente, que es cuando tu cuerpo te avisa. Y esto es subjetivo, ya que nosotros no podemos saber qué es lo que realmente le duele a la otra persona y tampoco podemos saber cuánto le duele. Cada persona tiene su umbral del dolor muy diferente y nosotros no podemos decir si le duele en verdad alguna parte del cuerpo a la persona o no. Como ya había dicho, el dolor es de también experiencia sensorial, o sea que lo podemos sentir, y normalmente tiene un origen físico, o sea que el dolor proviene de cuando te lastimas, te golpeas, te pegan, te caes, algún contacto que hayas tenido. Esto se refiere que muchas veces tiene mucha carga emocional y psicológica, ya que muchas veces también no solamente es el golpe, sino como el susto que te llevas al dártelo o al ocasionártelo de alguna manera. A lo largo del tiempo se ha ido descubriendo que a través de las experiencias personales y que no solamente hay un aspecto el que puede hacer que te duela algo, sino que cada persona puede sentir un diferente dolor en tan siquiera en un mismo golpe, ¿no? Si te golpeas la mano, cada persona siente diferente el dolor. Y con esto se cree que la mayoría del sistema nervioso central puede experimentar este tipo de dolor, mandar como el dolor, la señal del dolor al cerebro. Y el cerebro manda los mensajes hacia las diferentes partes del cuerpo y así y con una diferente intensidad dependiendo. También en el dolor existen una clasificación de ellos para que se pueda comprender un poco más del dolor de las personas. Está el dolor agudo, que es provocado por lesiones o traumatismos en el tejido. Este se da únicamente en los tejidos, pero no solamente se da por los traumatismos, sino también por infecciones, quemaduras, después de que te hacen alguna cirugía o algún golpe demasiado fuerte. Este no suele durar mucho tiempo, tiene un lapso en donde el dolor pues dura un cierto tiempo, es limitado este dolor. Luego está el dolor crónico. Es un dolor que llega a persistir de 3 a 6 meses o hasta un poco más, dependiendo de cada persona. Este va teniendo una graduación dependiendo del tiempo que vaya pasando. Puede ser hasta mayor el dolor entre más tiempo pase. Al tener un límite de tiempo en el que persiste mucho el dolor, rebasa el límite del alivio, en el que tiene que persistir un alivio, en el que tiene que haber un alivio. Y cuando un dolor es más intenso, es más difícil de tratar. También está el dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo es cuando se causa un daño tisular. Activa a los nociceptores. Estos pueden ser activados por algún estímulo, ya sea mecánico o algún estímulo químico que altere a estos nociceptores. Y estos nociceptores, bueno, el dolor nociceptor se puede clasificar en dos
partes, que sería el dolor nociceptivo somático, que es el que causa dolor en la piel y en los huesos, también en los músculos y en las articulaciones. Esto se causa cuando hay un dolor demasiado fuerte, tiene una potencia muy fuerte. Normalmente este tipo de dolor nociceptivo somático es muy bien localizado. Y luego está el dolor nociceptivo visceral, que este se da más en los órganos internos de nuestro cuerpo. Este dolor normalmente no se tiene eh, una buena ubicación, o sea que está mal localizado, no podemos saber cuál es el dolor exactamente en dónde está localizado. Suele ser un poco sordo y un poco difuso, no se sabe la localización a cierta manera. Como su nombre lo dice, este se origina en las vísceras y en los órganos. Puede producir sudoración, palidez, náuseas, vómitos e incluso un poco de isquemia o inflamaciones. También se encuentra el dolor neuropático. Este dolor es causado normalmente cuando hay un daño en el sistema nervioso central o periférico. En cualquiera de los dos se puede ocasionar un daño estructural, alguna lesión estructural o por alguna enfermedad que provoca que se estimulen los receptores del dolor y así es como se ocasiona un dolor. Normalmente este es causado por algunos signos de algunas lesiones en alguno de los nervios y eso se ve normalmente en los exámenes neurológicos o también por las lesiones tisulares. El dolor psicógeno no se suele encontrar ningún diagnóstico físico, normalmente este es causado por algún factor psicológico. Esto quiere decir que no necesariamente se necesita de algún golpe para que te duela alguna parte del cuerpo o algo internamente. Esto también puede ser un poco malo ya que algunas de las creencias, de los miedos, no sé, algo de tu memoria que recuerdes que te haya pasado o alguna emoción que tengas haga que empeore el dolor en ti aunque no sea tan grave. También el dolor recurrente es uno de los tipos de dolores. Este consiste en que las personas tienen dolor en ciertos momentos del día, de la semana o del mes. No suelen ser muy largos, pero suelen ocurrir cada cierto tiempo. No tienen en exactitud algún tiempo en el que ocurran, pero ocurren en ocurren episodios dentro de las personas que les hacen sentir ese dolor. También tenemos el dolor incidental. El dolor incidental no suele aparecer de una manera muy específica y como que nada más va de paso. Este suele ser por alguna respuesta, algún estímulo, ya sea voluntario o involuntario, que quiere decir algún movimiento que tú hayas hecho y que te hayas lastimado, puede ser un dolor incidental o cuando tienes tos tú no estás provocando la tos, y puede ser por un movimiento, como vuelvo a decir, voluntario o involuntario. También puede ser causado por factores psicológicos y normalmente este dolor es producido por alguna de las metástasis óseas y normalmente se termina cuando el estímulo deja de existir el estímulo del dolor deja de existir. En el dolor también hay una epidemiología. Normalmente el 8% de las personas sufre un dolor neuropático. Es el porcentaje más bajo que hay dentro de la epidemiología del dolor, ya que solamente el 8% de la población sufren este tipo de dolores. De ahí le sigue el 30%, ya que este 30% es de toda la población que refiere a tener algún dolor en los últimos días y la mayoría de estas personas, una cuarta parte de los días que no trabajan se deben a que tienen dolor y es por eso que hay una mayor cantidad de personas así. También, como ya se había mencionado, los dolores pueden ser causados emocionalmente o físicamente, no siempre van a ser físicamente. Y, por ejemplo, el 33% de la población que sufren de dolor son porque tienen algún tipo de problema familiar y esto hace que tengan un dolor tanto emocional y a veces hasta físico por si llegan, en algunos casos en los que llegan a haber maltrato en las casas.
Y como muchos sabemos, el dolor normalmente aumenta cuando las personas van siendo más grandes, más mayores de edad. Una broma que está entre las personas de nuestra edad, que son como personas jóvenes más bien, es decir, ya estoy viejito porque ya me duele la espalda, ya me duelen las rodillas y precisamente eh, unos de los dolores más usuales llegan a ser la espalda, la cabeza y las piernas. También los pies, pero son más la espalda, la cabeza y las piernas. Entre estos tres tiene las piernas el porcentaje más alto, que tiene un 23%. De ahí le sigue el dolor de cabeza, que el dolor de cabeza lo tiene un 20% y el de espalda lo tiene un 12% de la población. Como ya había dicho, el dolor aumenta conforme van creciendo las personas, de acuerdo a la edad. Eh, y normalmente las personas mayores, que son las personas que tienen más de 65 años, el dolor que más tienen es el dolor de huesos, que llega a tener hasta un 48% de la población el dolor de huesos cuando son adultos mayores. Ya habíamos dicho anteriormente que el dolor, cuando es localizado, puede ser causado por muchas cosas y el dolor crónico, la mayoría de la población lo tiene, llega a haber hasta de un 25 a un 40% de la población llega a tener un dolor crónico. Cuando por no sé, una depresión llega a ser nada más un 27%. Normalmente son menos porcentaje cuando tienes dolor emocional y el dolor crónico hay un mayor porcentaje de la población con este. Muchos no han de saber esto, pero el dolor viene de muchísimo tiempo atrás. Muchas cosas no las inventamos ahora, como muchos piensan, y el dolor es una de esas cosas que nosotros no inventamos ni le dimos la definición. Sabemos que el dolor a veces es causado por algún traumatismo, alguna herida o algún golpe que nos damos, y también psicológicamente. Pero también hay un contexto histórico detrás del concepto del dolor que conocemos actualmente. Antes, todo esto se atribuía a, bueno, hablando de muchos siglos atrás, se atribuía a que el dolor era causado por algunas cosas de su religión. Lo atribuían a los dioses, algún castigo, algún, algún pecado, algo malo, siempre se le atribuía a de las definiciones más antiguas. Y poco a poco se ha ido cambiando esta definición hasta la que llegamos actualmente. De hecho, en el siglo II a.C. se empezó a utilizar el término dolor, pero no como lo conocemos ahora. Este se utilizaba con la Biblia hebrea. Muchas personas, bueno, todas las personas lo relacionan con algún castigo o pecado, ya que si tú tenías algún tipo de dolor, se suponía que tú habías hecho algo malo para poder haber recibido ese dolor, que pues normalmente su Dios se lo mandaba, ya que el dolor no era algo como normal y no se había estudiado como ahora. Y así hubieron muchas cosas, como también los egipcios decían que el dolor era porque algún espíritu te estaba invadiendo y lo tenías que sacar de alguna manera, ya sea estornudando, sudando, vomitando o hasta orinando, porque ellos creían que el dolor era algo que estaba dentro de ti y que te lo podías sacar de esa manera. Y bueno, yéndonos un poco más adelante en la historia, en 1596, Descartes fue la primera persona que, como decía, él fue el primera persona en plantear ya una definición más acertada de la que tenemos ahora del dolor. Él lo que decía era que el dolor era un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo y que si lo llegábamos a tratar de alguna manera, ya sea con medicamentos, con algún remedio que nosotros utilizáramos anteriormente, iba a ser un problema para nosotros, ya que nos iba a causar un problema más que nada a las personas que diagnosticaban los padecimientos de estas personas y pues iba a interferir en todo tu problema. Y bueno, en 1803 se hizo un descubrimiento muy grande que daría paso a años posteriores, una
un descubrimiento, un medicamento que actualmente seguimos utilizando para tratar un poco el dolor, y esto se hizo mediante la extracción de la morfina del apio, y esto hacía que años después pudieran hacer la aspirina. Eh, Junto con la morfina del apio y la salicina de los sauces, 44 años después de este hallazgo, o de este hallazgo, pudieron dar a conocer la aspirina, la que actualmente conocemos. Tal vez no sea la misma presentación que antes, pero ya podemos tener un gran avance, porque descubrieron un medicamento que nos puede ayudar tal vez a tranquilizar un poco el dolor. Y bueno, también del dolor se pueden sacar algunos componentes, como el componente sensorial, el afectivo y el cognitivo. Empezaremos hablando un poco sobre el sensorial, que también quiere decir es el componente discriminativo. Este es el que nos ayuda a detectar en dónde se está originando los estímulos para poder detectar el dolor. Luego está el afectivo, que son las connotaciones desagradables que puedan llegar a pasar o que no pasen en el paciente. Esto se refiere a que muchas veces nos imaginamos como cosas que pueden llegar a pasar, las cuales pues a veces suelen no ser ciertas, o pueden sentir un dolor muchísimo más, o sea, pueden imaginar un dolor muchísimo más fuerte de lo que es. Y luego encontramos al componente que es el último componente, que es el cognitivo. Este nos ayuda a que podamos procesar mentalmente de una mejor manera la respuesta sobre el dolor, como cuánta atención le pones, prepararte mentalmente qué es lo que te van a hacer, poder, no sé, tal vez leer un poco de qué es lo que el dolor que vas a sentir, ir preparado mentalmente, básicamente para estar preparado para el dolor que puedas llegar a sentir en algún momento. Haremos una pequeña pausa en el video para comentar el artículo de la revista Science, que es el desenmascaramiento de los tumores. Bueno, y empezaremos hablando sobre la inmunidad innata, que es la defensa que tiene el huésped contra las infecciones causadas por patógenos y el daño tisular que es causado en el cuerpo. Y bueno, el cuerpo tiene unas señales que están, por ejemplo, como las del ADN y el ARN citosólico, que nos ayudan a relacionar una inestabilidad genética del cáncer, eh, y esto hace que algunas de las células del cuerpo, produzcan una sustancia que se llama interferón tipo 1. Los tumores suelen esconderse del sistema inmunológico, y esto hace que sea más difícil la detección de ellos, ya que pues se esconden y no los deja encontrar tan fácilmente. Pero una persona llamada Goskit descubrió una forma para poder detectar el ADN y el ARN citosólico de los tumores, para que sea más fácil a nosotros las personas poder, y a la tecnología también, poder detectar los tumores. Y bueno, para que pudiéramos como rastrear de una manera más fácil los tumores, eh, Gosgit hizo una supresión a la respuesta del interferol tipo 1, y también suprimió o contrajo las respuestas del antitumoral. Esto hizo que pudiéramos medir la inducción de la síntesis del interferol tipo 1. Como el interferol no se podía medir de alguna manera, él encontró un inhibidor que le ayudó a poder restablecer la respuesta que tenía con el interferol. Y también ayudó a la producción de las células de quimiosinas en las células tumorales en diferentes cultivos, y él hizo en ratones un experimento para que no siguieran creciendo estas células. Y como obviamente realizó el experimento muchas veces con diferentes ratones y con muchos ratones,
pudo también tener una gran reducción y regresión de la memoria de las células inmunológicas. Y todo esto con ayuda del interferol, que ayudaba a tener una señalización con el CD8 hacia el interferol. Él, al hacer muchos experimentos en las ratas, pudo llegar a tener muchos resultados gracias a estos experimentos, y con los resultados hizo un análisis en el que descubrió que un gen estaba amplificando y hacía que se expresara de una manera eh, más grande el ARN mensajero, y esto hacía que en muchos de los tumores de la piel, en el tipo epitelio escamoso específicamente, aumentaran de gran tamaño. Y gracias a estos estudios se pudieron hacer unos hallazgos que decían que estas células tenían como un objetivo terapéutico para ayudar a los pacientes a tener una mayor eficacia, a que no se amplíen, que no se hagan más grandes muchos de los cánceres que existen en el ser humano. Y esto ayuda a que también podamos restablecer nuestra inmunidad innata antitumores en los pacientes y principalmente cancerígenos. Y bueno, haremos una pequeña pausa para mencionar un poco acerca de un glosario muy corto. Vamos a mencionar algunas palabras para que tengamos un poco el conocimiento de qué significan estas palabras, y empezaré con algia, que es cuando hay una percepción sensorial que es como localizada y puede ser un poco molesta, hasta desagradable la sensación de esta, y puede ser un poco intensa. Luego está la alodinia, que es cuando tienes un dolor causado por algún estímulo que normalmente no causa más dolores. La analgesia es cuando un dolor sin necesidad de tomar algún medicamento o hacer alguna, pues no sé, alguna receta casera, se te quita esa sensación del dolor sin necesidad de hacer nada, de forma natural, y solito el cuerpo hace que se te quite. La anestesia es cuando hay una ausencia de todas las modalidades sensoriales. Esto quiere decir que ya no hay un detector, no hay una, no hay quien detecte el estímulo del dolor. Esto nos ayuda mucho cuando vamos a hacer algún procedimiento que es un poco doloroso. Cuando la persona está sintiendo todo, se pone anestesia para que no sienta el dolor, que no puedan detectar ese estímulo las células y no le llegue ningún dolor. También está la anestesia dolorosa, que suele ser lo mismo que la anestesia, te duerme, por alguna manera decirlo, en alguna parte de tu cuerpo, pero en esta parte de anestesia dolorosa se va a sentir un dolor de vez en cuando. No todo el procedimiento se va a sentir el dolor, sino nada más como en algunos momentos. La disestesia es una sensación que normalmente no se siente. Para nosotros suele ser un poco desagradable porque pues no lo solemos sentir pues todos los días. También puede ser provocada o te puede llegar de alguna manera espontánea. La hiperalgia es cuando llegas a tener algún estímulo del dolor que es muy fuerte y tú tienes una respuesta muy agresiva, muy intensa, y esto hace que pues tengas un dolor muy fuerte. La hiperpatía suele ser cuando se repite un estímulo, o sea, como si te pegaran muchas veces en el mismo lado, tú vas a sentir ese dolor repetidas veces, ya que te lo están provocando de alguna manera y hace que se vuelva repetitivo y constante. La hipostesia es cuando hay hay una disminución en la sensibilidad de los estímulos del dolor. Esto quiere decir que pues no solemos sentir el dolor como normalmente se siente. La parestesia suele parecerse un poco a la disestesia. Esta es una sensación que normalmente no sentimos, suele ser llegar de manera espontánea, pero también te la pueden provocar de alguna manera. Sueles a tener como un
un pequeño hormigueo, como cuando se te duerme la mano y la sensibilidad empieza a disminuir. Ya no sé, percibes las cosas de la misma manera y empiezas a sentir que tu parte del cuerpo o lo que sea se está inflamando, se está hinchando. Y el umbral del dolor, normalmente el umbral del dolor es cuando hay un estímulo y tú lo percibes. Es qué tan fuerte o qué tan débil lo percibes. Es la intensidad con la que estás percibiendo este estímulo. Normalmente se percibe eh, a un nivel de dolor. Por ejemplo, suele ser doloroso el 50% de las veces. Tal vez el otro 50 puede llegar a ser molesto, pero no te duele, no te duele como el otro 50% que llega a ser doloroso. También hay teorías del dolor. Podemos encontrar diferentes teorías del dolor, como por ejemplo remontándonos a años anteriores, en 1965, se hablaba sobre una teoría de una compuerta que decía que un estímulo que no causaba dolor cerraba las puertas para que el estímulo doloroso no pudiera pasar el sistema nervioso central y este fuera capaz de poder suprimir o eliminar este dolor. Luego está la teoría de la especificidad, que esta se creó en 1894 y esta dice que el dolor se genera por estímulos específicos que transportan al cerebro toda la información del dolor para que llegue el estímulo, y esto tenía como una teoría que era en forma de cuerdas que vibraban y llegaban hasta el cerebro para que mandara los estímulos. También está la teoría del patrón periférico. Este se dice que el dolor es provocado por estímulos que están como en la periferia de donde se provoca el dolor, y, y algunos impulsos nerviosos centrales hacen que, bueno, son los que normalmente tienen impulsos nerviosos temporales o especiales y hacen que estos controlen la conducción del dolor con una ruta ya marcada. Desaferentación. Es cuando hay una pérdida en el sistema nervioso central y esto hace que incremente la actividad de algunas de las neuronas, hace que éstas hagan descargas continuas en donde no debería de haber estímulos de dolor, y hacen algunas descargas y empieza a haber estímulos cuando no pasó nada. Esto puede provocar muchos daños, ya que pues no es normal que hagan esto las neuronas, y puede provocar daños en los nervios, hasta un traumatismo. La desmielinización esto también afecta al sistema nervioso central, y es cuando una enfermedad, sin importar cuál sea, provoca un daño en la cubierta protectora, que estas que están cubriendo a las fibras nerviosas del cerebro, también de los nervios ópticos y de la médula espinal. Esto, cuando se dañan estas fibras nerviosas, no, las vainas de mielina, los impulsos suelen ser un poco más lentos o hasta incluso se llegan a detener por tener un daño. La transducción es cuando hay un cambio de energía de una célula a otra, y esto en el dolor quiere decir que es como si tuviera una fuerza, pues ahora sí que muy fuerte, y termina haciendo impulsos eléctricos en los nervios. La conducción es cuando alguno de los nervios envía información hacia el sistema nervioso central, y éstas hacen el proceso demasiado rápido para poder enviar alguna respuesta o algún estímulo o cualquier cosa que necesiten. El procesamiento se lleva a cabo cuando le llegan las señales al cerebro y, bueno, el mensaje, y el cerebro es el que procesa con ayuda de muchas de sus áreas que tiene, entre ellas el cerebelo. Procesan el mensaje y esto ayuda también en la memoria un poco para poder mandarlos de alguna manera. La modulación es cuando el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico llegan a comunicarse mandándose ciertos mensajes. Principalmente el central es el que le envía al sistema nervioso periférico los mensajes. Esto hace que ayuden a procesar mejor el mensaje cuando es de tipo doloroso.
Evaluación del dolor. La evaluación del dolor a veces es muy difícil de tomarla, ya que es muy difícil de poder describir un dolor. Hay muchos intentos para poder describir cómo es el dolor con muchos objetos. Pero claro, como no es una manera fácil de medirlo, no resulta sencillo hacerlo. Hay muchos métodos para hacer esto y pues hay veces que el problema es más que nada el lenguaje, porque muchas personas no se saben expresar. Primero se hace como una evaluación verbal en donde pues dicen el origen, en dónde se está originando su dolor del paciente, cuánto le está durando el dolor, en qué intensidad está siendo, si es muy leve, si es más severa o dependiendo todo eso. Cada cuánto tiene el dolor, si le dura mucho, si le dura poco, si es por cuadro, si es todo continuo, o las características de o si es, no sé, como si le estuviera quemando o cosas así. Y para esto pues hicieron como muchas escalas para, bueno, diferentes personas hicieron escalas para poder medir como el dolor de diferentes maneras. Una de ellas es la escala de Kille. eh, Nada más se expresa con palabras de no tengo ningún dolor, mi dolor es leve, moderado, es intenso, es insoportable. Y luego está la escala de Melsack, que pues es casi lo mismo que el de Kille. Él dice que si es leve, si es incómodo, si es horriblemente agudo, si es horrible. Y también hicieron una escala numérica que es la de Downey, y él dice que describan el dolor con números del 0 al 10 o del 0 al 100, dependiendo de cómo cada persona lo quiera usar. Y obviamente el número menor, o sea, el 0, es cuando no hay dolor, y el 10 o el 100 es cuando hay un exceso de dolor. Luego también está la escala analógica visual de Estados Unidos, es de Scott. Tiene una línea que que contiene 10 centímetros. Puede ser ya sea horizontal o vertical, y bueno, a veces se coloca la valoración numérica, que pues igual que Downey, el 0 es ningún dolor y por ejemplo el 10 ya es insoportable, el 5 puede ser un dolor moderado que no le duele tanto y así. También está la escala de grises, que es una escala que va del negro del blanco al negro, en donde se pide al paciente que indique de qué color es la intensidad de su dolor. Y entre más blanco sea, pues el dolor es menos, y cuando es más negro o llega al negro es porque es muy fuerte. Luego también está la escala de expresiones faciales, que esta normalmente se utiliza con los niños, ya que los niños es un poco más difícil que puedan expresar su dolor, y estas pues como lo dice el nombre, ¿no? Son caras de animaciones en las que te ponen un muñeco feliz, un muñeco llorando, otro con cara de molesto, otro con cara de triste, no sé, así diferentes expresiones. Y también está la de escala de Anderson, que es cuando un paciente no se puede comunicar y tiene que utilizar sus facciones, sus muecas, de alguna manera se podría decir, para poder comunicar qué tanto es su dolor. Y bueno, también hay un cuestionario de dolor de McGill. Cuestionario llega a ser muy tardado y pues no sé, es un poco complejo de hacer, y empieza haciéndose con la historia clínica. La historia clínica debe contener los datos del paciente, los antecedentes patológicos y no patológicos, el diagnóstico y el tratamiento. Y luego se habla de la intensidad del dolor. Y en esta intensidad de dolor se mide con una escala numérica, que normalmente se tienen localizadas aproximadamente 66 características, que pueden ser el rol social que cumplen, cuál es su salud mental, el funcionamiento físico que cumple su cuerpo, el autoestima que tiene, y no sé, sus funciones, cómo es en su vida, ya sea laboralmente, en el sueño, trabajando o cualquier cosa. También vamos a hablar un poco del círculo vicioso del dolor. Y bueno, la resistencia física lleva a un cansancio, y el cansancio
lleva a tener resistencia física o a no tenerla, pero también la resistencia física y el cansancio llevan a tener un dolor crónico, que puede hacerte que entres en inactividad, que o sea ya no hagas ninguna actividad, y al no hacer ninguna actividad puede que entres en aislamiento social, y después del aislamiento social que entres en depresión, en ansiedad, y a raíz de la ansiedad que desarrolles depresión, y así vas formando un círculo vicioso que a partir de la depresión puedes generar ansiedad y todos las demás cosas dichas, el aislamiento, la inactividad, el dolor y la resistencia física, pues siempre va a ser un círculo en el que vamos a estar girando. También vamos a hablar de la prueba de Alicia, que bueno, esta prueba se hace para conocer un poco más del dolor de la persona, y nos ayuda a tener una buena semiología, y voy a empezar explicándolo. La A de Alicia, la principal A, se refiere a la antigüedad, es decir, cuándo empezó con el dolor, o desde qué día, cuánto tiempo lleva con su dolor. La L es localización, en dónde es en la parte que le duele, en dónde se empezó con el dolor y todo eso. Luego la C es el carácter, cómo te sientes tú, cómo sientes al tener este dolor y así. Y luego la I es de intensidad, del 1 al 10 qué tan fuerte es tu dolor, o del 0 al 10 qué tan fuerte es tu dolor, dependiendo qué escala utilices para tomar el dolor. Y la última A es de atenuante o agravante, que quiere decir que si tu dolor se irradia a algún otro lado, qué tan grave es para ti, te impide hacer algunas cosas o te deja hacer cualquier actividad. La despolarización es cuando disminuye el valor del potencial de la membrana de una célula. Bueno, al potencial nos queremos referir cuando hay una diferencia entre dos magnitudes, en este caso de las dos magnitudes de la célula. Y normalmente cuando una neurona está en reposo, tiene menos 70 MV. Y ese sería el potencial de membrana normal de una neurona. Y se da una carga negativa cuando, esto se genera gracias a las bombas de sodio y potasio, que estos hacen que extraigan del sodio 3 iones y entren o introduzcan 2 iones de potasio. Se consume un ATP. El resultado de este es gracias a que la célula es más rica en sodio y en cloro, y hay más potasio en el interior. Bueno, se le dice polarización cuando en el exterior está más con carga positiva y en el interior con carga negativa, y despolarización cuando los dos se encuentran en carga positiva, tanto el exterior como el interior. Y bueno, hablaremos de la sinapsis. La sinapsis normalmente se da en el sistema nervioso. Este es uno de los elementos más importantes en nuestro cuerpo porque pues nos ayuda a todo. Nos ayuda a la gestación y organización y el funcionamiento de todo nuestro organismo. Normalmente en la sinapsis ocurre cuando hay un envío de impulsos que se dan entre los neurotransmisores. Estas llevan diferentes señales, órdenes e información para poder distribuirlo a lo largo de todo el cuerpo, ya que el sistema nervioso llega a todas partes del cuerpo y está conectado con todo. La conducción saltatoria se hace en las neuronas, y esto hace, como dice el nombre, salte un nodo de a otro nodo, y bueno, esto hace que el proceso de llegar la información sea un poco más rápido, y se da también porque la vaina de mielina es como un aislante y ayuda a que pueda saltar. Y bueno, el axón es saltan hacia un lado largo del axón, y en una de las zonas que no está aislada, porque en donde está aislada es lo que les ayuda a que estén saltando. Bueno, las fibras de alfa delta nos sirven porque esas fibras son las que dan la señal del dolor más rápido, hacen que sea de inmediata la señal. Estas son mielinísicas, y como tienen que dar una señalización del dolor muy rápida,
son demasiado rápidas. Recorren de 5 a 30 metros en segundos. Y bueno, la fibra C es el contrario de las fibras alfa. Eh, las fibras al delta, perdón. Estas fibras C producen una sensación de dolor que no es bien localizada, suele ser muy ocurrente, suelen ser también dolores crónicos y como ya dije, es una conducción, suele ser de una conducción lenta. Ellos recorren de 0.5 a 2 metros por segundo. Tienen un diámetro igual muy pequeño, pero no actúan de inmediato a los estímulos de dolor. Las sustancias P son neurotransmisores que ayudan a tener una buena respuesta inflamatoria, bueno, a que aumente la respuesta inflamatoria y y también aumente la sensibilidad. Estas sustancias P se encuentran en bueno, las fibras que ayudan a transmitir la información son las fibras C. Esto hace que sea una transmisión muy lenta. Y bueno, GABA es el ácido gamma aminobutríxico. Este ácido es es un aminoácido no proteico que pues tenemos mucha cantidad de este ácido en nuestro sistema nervioso central y la función principal de GABA, es actuar como un neurotransmisor inhibidor. El glutamato es uno de los principales neurotransmisores y este ayuda al cerebro a que tengamos un mayor aprendizaje, para que tengamos mayor memoria. Cuando hay alteraciones en este sistema, es cuando empiezan a formarse los trastornos psiquiátricos más que nada y los neurodegenerativos. Pues como dije ya es un neurotransmisor excitador. Bueno, la sensibilización periférica hace que el umbral de descarga de los nociceptores se reduzca un poco y esto presenta daños tisulares y genera la activación de muchos otros cosas como los mastocitos, las plaquetas, los linfocitos y normalmente se les llama de una forma graciosa, se les llama sopa del inflamatorio, que como su nombre lo dice, pues actúa normalmente en la periferia. Y bueno, la inflamación que se produce en este dolor puede derivar a llevar a cabo un dolor crónico. Y los sensibilización de central hace que los nociceptores tengan una gran intensidad y que puedan producir muchos cambios en las neuronas. Estas ayudan a que puedan transmitir de una manera más rápida los impulsos nerviosos y eso está relacionado con la persistencia del dolor y con la ausencia de los estímulos nociceptores y no se relaciona, bueno, se relaciona un poco con los dolores crónicos. Bueno, también hablaremos sobre los sistemas ascendentes. Cuando los estímulos nociceptivos llegan a un cierto punto, que este punto sería en los centros de las supraespinales, llegan los mensajes suelen llegar como más rápido a los nociceptores. Estos se encargan de poder como transformar el mensaje para decir como en dónde está localizado el dolor, cuánto va a durar, la intensidad con la que se va a de alguna manera a expresar y todas las conductas relacionadas con este dolor. Los sistemas reguladores descendentes suelen hacer que las sensaciones nociceptivas suelen ser más livianas y esto ayuda a que en el encéfalo las conductas que se van a adoptar sobre el dolor tengan
en un estímulo menos agresivo que los otros. Esto va a causar que haya un dolor nociceptivo. Esto nos va a ocasionar un poco de problemas al tratar de eh, curar o tratar de mm, inhibir la lesión. El dolor referido es cuando el dolor se percibe en una área diferente a la que se está presentando el estímulo. Se cree que esto se produce porque los diferentes impulsos están en diferentes áreas, están sobrecargando a una misma neurona, entonces la neurona no puede como saber de dónde le está llegando el estímulo de verdad y causa dolor en todo el área. Normalmente se perciben en zonas inervadas y suelen verse más cuando están dando algún infarto al miocardio, y en odontología un ejemplo también sería cuando te duelen los molares superiores. Es en ese momento en donde se genera el dolor referido. El dolor irradiado normalmente se produce por una interrupción en alguno de los nervios. Este se suele dar como en forma de un hormigueo, como si se te estuviera durmiendo a la parte del cuerpo, y normalmente se hace por la irritación que se genera en las raíces nerviosas, ocasionadas por presiones o cuando suele haber una reducción de distancia, también con la compresión de estos mismos nervios se suele ocasionar este dolor irradiado. Los dolores fantasma suelen sucederle normalmente a las personas que sufren alguna amputación, y puede sucederle de inmediato cuando le amputan la pierna y empieza a tener a tener otra vez conocimiento y empieza a estar como todo en orden en su cuerpo, o puede ser hasta años después empiezan a sentir dolor en un lugar en donde ya no lo tienen. Por ejemplo, una persona que ya no tiene pie empieza a sentir dolor, no sé, en sus dedos, porque usualmente los tenía, y suelen sentirse como si tuvieran punzaciones o como si les doliera tanto que les acalambrara el pie, o si tuvieran un ardor muy fuerte. Y pues se da normalmente en las personas que tienen amputaciones. Bueno, en los homúnculos de cortical solemos conocer la palabra homúnculo, pero no sabemos muchas veces a qué se refiere, y esto es una representación de algún cuerpo humano, pero de una manera desfigurada, distorsionada para que se viera de una manera exagerada. Estos se hicieron para que pudiéramos ver como en donde se centran más las funciones motoras y las funciones sensoriales de nuestro cuerpo. Y bueno, hay dos tipos de homúnculos, que son los sensoriales y el otro es el homúnculo motor. Las áreas que normalmente se pronuncian más en estos homúnculos suelen ser los labios, las manos y los pies. Bueno, mencionaré un poco sobre qué es el miotoma y el dermatoma, pero empezaremos con el miotoma. Es cuando un músculo está inervados por una raíz motora. Esto hace que podamos tener nuestras contracciones, y contracciones sométricas isotónicas. Como dije, están inervados por una raíz motora. Luego el dermatoma es la región que está ubicada en la piel, que tiene nervios sensitivos y se relacionan con los ganglios sensitivos, y normalmente las sensaciones que se transmiten principalmente en este espacio son las sensaciones de contacto y de dolor. Bueno, en esto nos damos cuenta que pues los nervios son los los principales eh, nervios que pueden originar el dolor. Los nervios son los que ayudan a originar el dolor. Hablaremos un poco de la pulpa dental. El dolor de la pulpa se conoce como dolor visceral porque se encuentra protegido por tejidos mineralizados. La pulpa se encuentra dentro del diente, que son los tejidos mineralizados, y por eso se cuenta como dolor visceral.
La pulpa no puede experimentar una extinción o una muerte repentina, suele causarse eh, se va evolucionando poco a poco, no se hace así de un día para el otro. Y bueno, se clasifican en tres tipos: la pulpitis reversible, la irreversible y la pulpa necrótica. La pulpitis reversible se trata cuando hay una inflamación leve en la pulpa dental. Esta puede ser causada por muchas cosas y tienen diferente sintomatología dependiendo de las personas, y como ya decimos, dependiendo del umbral del dolor de cada persona, puede tener hasta un dolor muy agudo, pero cuando se estimula el diente, esto quiere decir que cuando el diente entra en contacto con el frío o con el calor. Un tratamiento que puede servir para este tipo de pulpitis puede ser el uso el uso del hilo dental, el enjuague bucal y un cepillado correcto de dientes. La pulpitis irreversible normalmente es desencadenada después de una pulpitis reversible. Esta ya es cuando la inflamación es un poco más severa que la anterior. Eh, Esto se hizo porque tal vez la pulpitis reversible nunca se quitó, nunca se trató y nunca se le dio importancia. Normalmente tienen las mismas razones por las que se llega a este tipo de pulpitis. Igual que en el anterior caso, los síntomas varían dependiendo de la persona y dependiendo del dolor que lleguen a tener. Bueno, no, para esta pulpitis irreversible, como su nombre lo dice, no hay pues es irreversible, no hay manera de salvar tu pulpa de ninguna manera. La pulpitis solamente podría tratarse con un tratamiento de endodoncia, que pues se trata de remover toda la pulpa que en ese momento ya está muerta. O también puede ser la extracción de un diente. Bueno, la pulpa necrótica es cuando la pulpa se muere, ya no tiene el nervio del diente y pues llega a hacer las pulpitis, y eso hace que se inflame y llegue a la muerte de la pulpa. La muerte de la pulpa también quiere decir que se puede necrosar o se puede echar a perderse de alguna manera la pulpa. Bueno, existen varias teorías para el dolor pulpar. Una de las teorías es la teoría odontoblástica. Bueno, en esta se dice que hay prolongaciones odontoblásticas, que son las que reciben y transmiten o transfieren los estímulos que pues estas mismas reciben hacia las terminaciones nerviosas de la pulpa. Se dice que no son ni aceptadas ni rechazadas. Las células requieren energía para que puedan irritarse ellas mismas. También se encuentra la teoría de la inervación dentaria. Esta se basa a se alcanza un límite máximo de anclo dentario cuando son estimulados directamente. Quiere decir que pues el estímulo lo ponen directamente en el diente y llega todo a los nervios y lo pueden detectar tan fácilmente. Y otra de las teorías sería la teoría hidrodinámica, que quiere decir que hay un fuerte movimiento en los fluidos que van hacia el interior o hacia el exterior de la boca. Esto puede causar un dolor dentinario. Para que salgan estos tipos de fluidos, se utiliza una estimulación directa en la pulpa para que puedan secretar estos estímulos. Bueno, para poder sacar un diagnóstico del dolor pulpar, normalmente es cuando llega un paciente diciendo que tiene algún tipo de dolor en sus dientes o algún tipo de molestia. También se puede sacar a base de radiografías o pruebas que se le hacen, por ejemplo, eso es la del frío y el calor, para estimular un poco sus dientes y poder ver si hay una señalización rápida o qué tan rápida es su señalización para mandar un estímulo que indique dolor. Y podemos ver también en la radiografía pues qué tan sano está su pulpa.
Bueno, también hablaremos un poco sobre los tipos de dolores en la articulación temporomandibular. Uno de los dolores que se encuentra ahí es el dolor de ligamentos. Normalmente es cuando aparece cuando hay contracciones musculares. Puede ser un poco intermitente, puede asociarse al movimiento de traslación del cóndilo de la mandíbula. De ahí le sigue el dolor retrodiscal. Normalmente aparece cuando apretamos mucho los molares y pues disminuye cuando obviamente separamos los molares, cuando abrimos la mordida. Normalmente se acentúa más cuando estamos mordiendo, estamos comiendo mucho o malgastamos los dientes o los rechinamos de alguna manera. También cuando llegamos a mover la mandíbula, que de una manera incorrecta, cerrada, cuando estamos moviéndola de un lado a otro. Luego sigue el dolor capsular. Este dolor, a comparación del otro, no aumenta ni disminuye cuando se muerde. Este es más sensible al tacto. Cuando tocas el cóndilo, puedes llegar a sentir el dolor. Cuando haces movimientos como giratorios, se acentúa más y el movimiento, al estar moviendo la mandíbula, eh, su movimiento es muy restringido, no puede abrirse tan bien. Luego de ahí le sigue el dolor artrítico, que es igual que el otro. Normalmente cuando tocas el cóndilo empieza a haber una sensibilidad y hay un poco más de dolor. Y normalmente sí se acentúa más o se siente más el dolor cuando estás masticando algo. Eh, Disminuye al abrir la mordida y aumenta al morderlos, al estar mordiendo. Bueno, cuando se toca la articulación temporomandibular, normalmente se llegan a tocar los músculos temporal, el músculo macetero y el esternocleidomastoideo. El temporal normalmente se palpa dentro de la boca, el macetero, cuando lo aprietan los dientes se llega a sentir la irrigación de los arcos cigomáticos, en el interior de la mandíbula, y el esternocleidomastoideo se llega a tocar cuando pues estás agarrando, lo llegas a tocar en toda su totalidad porque lo estás tocando con tus dedos. Y bueno, una de las actividades de las tareas que hice pues fue precisamente la de el dolor más intenso que he vivido. Normalmente yo no sufro de dolores de cólicos, pero me llegaron a dar en alguna ocasión y fueron un dolor, no se iba, era un dolor como punzante. eh, Hay veces en las que aumentaba, hay veces en las que disminuía el dolor, se sentía mm, como si fuera un dolor insoportable. No podías moverte y no podías hacer como ninguna actividad porque te llegan a dar dolores muy, 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 muy fuertes que impiden que puedas moverte, o si llegas a moverte siempre te vas a tener la sensación de como que algo te aprieta. Bueno, no sé, a mí me sentía como la sensación como que algo me apretaba y tenía como la necesidad de estarme tocando la panza o el vientre, porque pues sentía que de alguna manera al presionarlo podía como relajar un poco el dolor. También llegué a hacer la de las inyecciones a uno de mis familiares y fue un poco raro porque pues yo nunca había inyectado a una persona, y al probar esa técnica de que respirara y sacar el aire fuerte y volviera a inhalar y exhalar, fue una técnica muy buena, aunque siento que de alguna manera también estimulas al paciente a que pues sepa que va a introducir una aguja en su cuerpo, ¿no? Y de alguna manera sabe que en cualquier momento va a entrar, pero al hacer esos ejercicios no se siente el momento en el que entra la aguja, ni te das cuenta, ni el paciente, bueno, tú sí te das cuenta, pero el paciente no se da cuenta de que la aguja entró, y tú lo puedes hacer de una manera como fácil y rápida y sin que el paciente sienta dolor.